El sol del mediodía caía con fuerza sobre la polvorienta plaza del poblado, donde el bullicio de una subasta convocaba a curiosos, comerciantes y aventureros por igual. Entre gritos y risas, la gente se agolpaba alrededor de un improvisado escenario de madera, donde distintos lotes de ganado, herramientas y personas eran ofrecidos al mejor postor. Para la mayoría, aquello no era más que un espectáculo cotidiano, una transacción más en la rutina del pueblo. Pero para John, un joven vaquero de 20 años, con el rostro curtido por el sol y la ropa desgastada, aquella subasta representaba algo mucho más personal, una oportunidad para hacer lo correcto. Aunque le costara todo lo que tenía, John había llegado al poblado con apenas $3 en el bolsillo, después de varios días de viaje a caballo. Su vida había sido sencilla y difícil. Criado en una granja modesta, acostumbrado a la escasez, conocía demasiado bien el valor de cada moneda y de cada decisión. Sin embargo, al observar los distintos lotes, sus ojos se detuvieron en algo que detuvo su respiración. Una joven mujer apache, encadenada y vestida con harapos, aguardando con miedo a que alguien la comprara. Sus ojos oscuros, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de terror, resignación y, sorprendentemente, una chispa de desafío que no podía ignorar. La multitud murmuraba y bromeaba, pero John apenas escuchaba. Su mente estaba centrada en ella, en su vulnerabilidad y en la injusticia que representaba aquella venta. Era imposible ignorar que estaba frente a un ser humano tratado como propiedad, despojado de su libertad y de su dignidad. Un nudo se formó en su garganta mientras observaba cómo otros hombres levantaban sus manos para pujar, indiferentes al sufrimiento de la joven. John sintió que debía intervenir, aunque sus recursos eran mínimos y el riesgo personal alto. Se acercó con cautela, intentando no llamar demasiado la atención, pero consciente de que cualquier demora podía significar perder su única oportunidad. El corazón le latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la situación, sino también por la decisión moral que debía tomar. Sabía que los $3 que le quedaban eran todo lo que tenía, suficiente para un par de comidas, para el transporte de regreso a su hogar o para cualquier imprevisto. Pero en ese momento, esos $3 adquirieron un valor completamente diferente. Ya no eran simples monedas. Eran la llave que podría abrir la jaula de la joven apache. Mientras evaluaba sus opciones, recordó su propia vida. La pobreza, la rutina de trabajo incansable, los días interminables bajo el sol y la sensación de impotencia frente a las injusticias del mundo. Sin embargo, esa impotencia se transformó en determinación. Cada fibra de su ser le decía que no podía permanecer pasivo, que debía actuar, aunque el precio fuera todo lo que poseía. La mirada de la joven apache, mezcla de miedo y esperanza contenida, fue el catalizador que lo impulsó a decidirse. Con un suspiro profundo, John reunió su coraje y se adelantó al escenario, dispuesto a pujar sus últimos $3. Sabía que era una cantidad mínima, que probablemente no sería suficiente frente a hombres adinerados o codiciosos, pero estaba decidido a intentarlo. Cada centavo contaba, cada gesto podía significar la diferencia entre la libertad y la condena para ella. En ese instante el mundo parecía reducirse a un solo acto. Arriesgar lo poco que tenía para salvar a alguien que no conocía, pero que necesitaba su ayuda desesperadamente. Mientras levantaba la mano para hacer su puja, la joven apache lo miró, sus ojos llenos de incredulidad y una tímida chispa de esperanza. Por primera vez en días, alguien parecía verla no como un objeto, sino como una persona con derechos y sueños propios. John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel momento definiría no solo su relación con ella, sino también la manera en que recordaría el valor de la compasión y la justicia en su propia vida. Aquel simple gesto, apostar todo por la libertad de otro ser humano, se convertiría en el primer paso de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Después de aquel primer instante en que sus ojos se encontraron, John se alejó unos pasos para pensar. La plaza seguía llena de voces y risas, pero para él todo el ruido se había convertido en un murmullo distante. La imagen de la joven apache, encadenada y temblorosa, seguía grabada en su mente. Sabía que debía actuar, pero los $3 que le quedaban eran prácticamente nada. Podía comprarse un par de comidas, quizás algo de comida para su caballo, o incluso guardarlos para cualquier emergencia en el camino de regreso a casa. Todo eso ahora parecía insignificante frente a la injusticia que presenciaba. Se recostó contra un poste de madera y dejó que sus pensamientos fluyeran, evaluando cada posibilidad. ¿Qué pasaría si no actuaba? La joven podría ser vendida a un hombre cruel, obligada a trabajar o sufrir aún más. La culpa y el remordimiento lo perseguirían durante años. Por otro lado, si decidía usar sus últimos $3 en ella, se arriesgaba a quedar sin nada. No había vuelta atrás. La decisión era clara.
pero el miedo al fracaso se apoderó de él por un momento. John recordó las historias de su padre, un hombre justo y trabajador que siempre le había enseñado que el valor no se medía por la riqueza, sino por la integridad y la disposición de defender lo que era correcto, incluso cuando nadie más lo haría. Con ese recuerdo, un calor se encendió en su pecho. No podía permitir que la joven fuese tratada como un objeto. Su vida dependía de la acción de alguien, y esa persona podía ser él. La determinación reemplazó al miedo. Sabía que debía arriesgarlo todo. Se acercó nuevamente al escenario, observando cómo los demás pujadores levantaban sus manos sin miramientos. La mayoría parecía más interesada en el espectáculo que en la vida de la joven. John, por el contrario, sentía que cada centavo, cada palabra y cada gesto eran significativos. No se trataba de ganar un simple juego de subasta, sino de rescatar la libertad de un ser humano. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad crecía, pero también lo hacía su convicción. Se arremangó la camisa y revisó su bolsillo para asegurarse de que los $3 aún estaban allí, temiendo que un descuido los hiciera desaparecer. Cada moneda parecía pesar más que su valor real. Cada billete era una promesa, una apuesta de que el bien podía superar la injusticia. Tomó aire profundo y se acercó a la mesa del subastador. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que alguien más aumentara la oferta. Mientras se acercaba, pudo ver la mirada de la joven apache dirigida hacia él. En sus ojos había miedo, sí, pero también una chispa de esperanza que parecía reflejarse directamente en el alma de John. Era un recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. Él levantó la mano y habló con voz clara, firme, pero ligeramente temblorosa. Ofreció sus últimos $3 para liberarla. Por un instante, el subastador lo miró con sorpresa, casi burlándose de lo que parecía una oferta ridícula. La multitud murmuró y algunos rieron. $3 no eran nada en comparación con lo que otros pujadores tenían. Pero John no vaciló. Mantuvo la mirada fija en la joven y en el subastador, demostrando que, aunque su oferta era pequeña, su intención era inmensa. Era un gesto de valentía, de justicia y de humanidad. En ese momento, sus $3 dejaron de ser monedas para convertirse en un acto de desafío contra la crueldad y la indiferencia. Por primera vez en su vida sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. La decisión estaba tomada: arriesgar su propia seguridad y comodidad para darle a alguien más la oportunidad de ser libre. Mientras esperaba la reacción del subastador, John sintió una mezcla de miedo y esperanza. Su corazón le decía que tal vez no sería suficiente, pero también sabía que no podía retroceder. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la posibilidad de cambiar la vida de la joven apache, y quizá la suya también. En ese instante, John comprendió que algunas decisiones no se miden por la cantidad de dinero que cuestan, sino por la valentía que se necesita para tomarlas. Y él estaba listo para ese acto de valentía. El bullicio de la plaza alcanzaba su punto máximo cuando la subasta llegó a la joven apache. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el chirrido de los caballos y el golpe de los martillos de madera del subastador, creando un ambiente que parecía pesar sobre todos los presentes. Para la mayoría, era solo un espectáculo más, un evento rutinario donde las personas se convertían en mercancía, intercambiadas sin consideración por su humanidad. Pero para John, cada grito y cada aplauso tenía un significado distinto. Cada sonido era un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo y de la urgencia de su acción. La joven apache estaba de pie sobre la plataforma, encadenada de las muñecas y los tobillos, su vestido harapiento cubriendo apenas su dignidad. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de terror y desconfianza. Cada vez que alguien levantaba la mano para pujar, su mirada se desplazaba hacia John, buscando un aliado, un salvador. Él correspondía con una mirada firme, intentando transmitir seguridad a través de la tensión de sus propios nervios. Era consciente de que sus últimos $3 podrían ser todo lo que separara a la joven de un destino cruel. El subastador golpeó el mazo y levantó la voz. ¿Quién da $1 más? La multitud respondió con risas y murmullos. Algunos hombres levantaban billetes con desprecio. Otros simplemente observaban, entretenidos por el drama humano que se desarrollaba ante ellos. John sintió un nudo en el estómago. Sabía que su oferta era mínima, casi insultante frente a las sumas que otros podrían poner. Sin embargo, su decisión ya estaba tomada. No se trataba de competir con la riqueza, sino de demostrar su determinación y humanidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, John dio un paso adelante y levantó la mano con firmeza, pronunciando su oferta, sus últimos $3. La multitud se detuvo por un instante, sorprendida por la audacia del vaquero pobre que se atrevía a desafiar a hombres mucho más acomodados. El subastador frunció el ceño, casi burlándose, pero tocó el martillo con incertidumbre. $3.
murmuró como si estuviera evaluando la seriedad del gesto. Algunos espectadores se rieron y comentaron en voz baja que el joven estaba loco, que no podía competir con los ricos que buscaban la joven como un trofeo. Pero John mantuvo la mirada fija en la joven apache. En sus ojos vio un destello de esperanza, tímido pero poderoso, y eso le dio fuerzas para no retroceder. Cada segundo de duda podía costarle la libertad de ella. La tensión en la plaza se volvió palpable. Incluso los caballos parecían percibir la ansiedad de sus dueños. La subasta se había transformado de un mero comercio a un acto simbólico de justicia, y todos, aunque algunos inconscientes de ello, eran testigos de esa transformación. Otros pujadores levantaron billetes, pero ninguno igualaba la determinación de John. La joven apache, mientras tanto, lo observaba con incredulidad y un pequeño gesto de alivio. Sus labios temblaban ligeramente, y por primera vez en días no parecía completamente derrotada. La conexión silenciosa entre ellos era fuerte. Ella entendía que él estaba arriesgando todo para salvarla, y él comprendía que cada centavo, cada segundo, cada respiración contaba en ese momento crítico. El subastador golpeó nuevamente el mazo, aumentando la tensión en la plaza. Última oportunidad, ¿quién da más? La multitud contuvo la respiración. John mantuvo la calma aparente, aunque su corazón parecía querer salirse del pecho. Finalmente, ante la falta de competidores que ofrecieran más, el subastador declaró: «¡Vendido!». La palabra resonó con fuerza, y un murmullo de asombro recorrió la plaza. La joven apache estaba libre, al menos por ahora, gracias a la valentía de un hombre que había apostado todo por su libertad. Ella bajó de la plataforma con cautela, aún insegura y desconfiada, pero John la recibió con una sonrisa tranquila y un gesto protector. La tensión del momento no desapareció por completo, pero había un rayo de esperanza entre ellos. Él sabía que esto era solo el primer paso. La verdadera prueba estaba por venir, pero la decisión crucial había sido tomada, y la vida de la joven había cambiado para siempre gracias a un acto de coraje y compasión que valía más que cualquier riqueza. La palabra «vendido» aún resonaba en la plaza cuando John extendió su mano hacia la joven apache. Sus ojos seguían llenos de miedo, pero también de una cautelosa curiosidad. Había pasado demasiado tiempo siendo tratada como una propiedad, un objeto para el entretenimiento o el beneficio de otros, que ahora la simple acción de ser guiada por alguien con respeto le resultaba casi desconcertante. Sus cadenas fueron retiradas con un gesto firme del subastador, quien lanzaba miradas de disgusto hacia John, como si la liberación de la joven fuese un acto de locura. Sin embargo, el vaquero no se dejó intimidar. Sabía que su tarea recién comenzaba. Mientras ella bajaba de la plataforma, John le ofreció su brazo, un gesto de cortesía y seguridad, no de posesión. La joven dudó, vaciló, como si cada paso hacia la libertad fuese una decisión que requería valor. Los ojos del vaquero se encontraron con los suyos una vez más, y en ese instante se estableció un entendimiento silencioso. Él estaba allí para protegerla, no para controlarla. Por primera vez en mucho tiempo, ella percibió que alguien podía actuar con humanidad sin esperar nada a cambio. Ese simple acto de confianza comenzó a suavizar el miedo que la había acompañado durante semanas. La multitud empezó a dispersarse, pero algunos observadores todavía murmuraban, algunos con desaprobación y otros con admiración silenciosa. John no se inmutó. Su atención estaba completamente centrada en la joven. Le indicó que caminara junto a él hacia un lugar más seguro, lejos de la confusión y la curiosidad de la plaza. Mientras avanzaban, ella permanecía tensa, sus pasos cautelosos y sus manos temblorosas. Cada movimiento era un recordatorio de la vulnerabilidad que aún sentía, pero también de la libertad recién ganada. Durante los primeros minutos la comunicación fue mínima. John hablaba poco, pero con firmeza y suavidad, asegurándose de que ella comprendiera que no representaba amenaza alguna. La joven apache, por su parte, lo observaba con una mezcla de desconfianza y asombro. Había visto a demasiados hombres tratarla con crueldad, con indiferencia, con hambre de poder, que ahora cualquier gesto amable le resultaba casi sospechoso. Sin embargo, algo en la manera de caminar y en la calma de John le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras avanzaban por callejones polvorientos y callecitas desiertas, John comenzó a hablarle en frases simples, preguntándole su nombre y asegurándole que estaba a salvo por el momento. Ella respondió con un hilo de voz, titubeante, pero lo suficiente para que él supiera que estaba dispuesta a escuchar. Era un pequeño paso, una señal de que la confianza comenzaba a florecer. Cada palabra, cada gesto de respeto, cada paso dado sin prisas era una demostración silenciosa de que la libertad no solo era física, sino también emocional. A medida que se alejaban del bullicio de la subasta,
John notó que la joven apache empezaba a relajarse un poco. Sus hombros, antes tensos y rígidos, comenzaban a descender. Su mirada, aunque aún cautelosa, mostraba un destello de curiosidad y gratitud. John comprendió que la verdadera liberación no consistía únicamente en romper cadenas o escapar de la subasta. También significaba ganarse la confianza de alguien que había sido despojado de ella durante demasiado tiempo. Se detuvieron finalmente en un rincón tranquilo de la ciudad, donde la gente pasaba de manera ocasional y podían moverse sin ser observados. Allí, John le ofreció un poco de agua y una manta que llevaba consigo para cubrirla del sol abrasador. La joven aceptó con timidez, sus dedos rozando la tela como si fuera un lujo inalcanzable. Él no dijo mucho, solo le ofreció su presencia y protección, demostrando que a veces las acciones valen más que las palabras. Por primera vez en días, la joven apache respiró profundamente, sintiendo la libertad en su cuerpo y en su mente. John, aunque exhausto emocionalmente, se sintió aliviado y esperanzado. Había tomado una decisión arriesgada, había usado sus últimos recursos y, sin embargo, el resultado era tangible. Su coraje había creado un espacio seguro para alguien que lo necesitaba desesperadamente. Y aunque la verdadera aventura aún estaba por comenzar, ese primer acto de liberación marcó el inicio de un vínculo silencioso, profundo y transformador entre ellos. La plaza quedó atrás, y con ella el bullicio de la subasta, pero John sabía que la libertad recién ganada de la joven apache era frágil. Aun estando físicamente fuera de las cadenas, el peligro acechaba en cada esquina. Había hombres observando, algunos curiosos y otros con intenciones más siniestras, interesados en recuperar a la joven o en castigar a quien osara interponerse en sus planes. John comprendió que su tarea no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. La huida sería tan crucial como la subasta misma. Con cautela comenzaron a caminar por las callejuelas polvorientas del poblado. John se mantenía alerta, observando cada movimiento a su alrededor, cada sombra que podía esconder un enemigo. La joven apache, aunque agradecida, se mostraba insegura, dudando en cada paso y retrocediendo ligeramente cada vez que escuchaba un ruido inesperado. Él comprendió que la experiencia de ser tratada como propiedad había dejado cicatrices profundas que no se borrarían de inmediato. Por eso mantuvo su voz calmada y sus movimientos deliberados, transmitiendo la seguridad que ella necesitaba para confiar nuevamente en alguien. A medida que avanzaban, John notó que su presencia comenzaba a surtir efecto. La joven, aunque aún temerosa, empezó a caminar más cerca de él, siguiendo sus indicaciones con una mezcla de cautela y curiosidad. Cada vez que levantaba la mirada, él le devolvía una sonrisa discreta, reforzando la confianza silenciosa que estaban construyendo. Sabía que no bastaba con la libertad física, debía demostrar que podía protegerla y respetarla, incluso sin palabras. Cada pequeño gesto contaba, desde ofrecerle su brazo hasta caminar a su lado, asegurándose de que no estuviera sola. El primer obstáculo surgió cuando un grupo de hombres desconocidos apareció a lo lejos, cruzando una calle lateral en dirección a donde ellos se dirigían. John reaccionó instintivamente, tomando a la joven por la mano y ocultándola detrás de un carro de madera. Contuvo la respiración mientras los hombres pasaban, observando con desconfianza pero sin notar a los fugitivos. La joven apache apretó su mano, agradecida y asustada al mismo tiempo. John le dio un gesto tranquilizador y le susurró que todo estaba bien, aunque internamente sabía que cada encuentro como ese podía ser mortal. La tensión aumentaba con cada paso y el cansancio empezaba a hacerse sentir. John había viajado mucho, sus músculos estaban doloridos y sus pies comenzaban a resentir el terreno desigual. Sin embargo, la determinación no flaqueaba. Sabía que cualquier debilidad podía ser costosa, que la joven dependía de su fuerza, astucia y juicio para mantenerse a salvo. Cada decisión, desde qué calle tomar hasta qué sombra buscar para esconderse, era vital. La huida no era solo física, era un juego de estrategia y paciencia, un delicado equilibrio entre prudencia y rapidez. Mientras avanzaban, John también buscaba un lugar seguro, un refugio temporal donde pudieran descansar y planear sus siguientes movimientos. Sabía que no podían quedarse en el poblado. El riesgo de ser encontrados era demasiado alto. Por eso eligió un sendero que llevaba hacia la periferia, donde los edificios eran menos densos y había posibilidad de encontrar terreno más abierto y seguro. La joven apache lo seguía con pasos cautelosos, observando cómo él inspeccionaba cada esquina y cada sombra, aprendiendo a medir la distancia y a anticipar posibles amenazas. Durante la caminata, empezaron a comunicarse más. La joven hablaba poco, pero lo suficiente para dar indicios de su historia, de su tribu y de las dificultades que había enfrentado. John escuchaba con atención, reconociendo la importancia de permitirle expresarse, de darle voz después de tanto tiempo de silencio forzado. Esa interacción, aunque breve y contenida,
Reforzó el vínculo entre ellos y le dio a la joven un pequeño espacio de confianza en medio del miedo. Al caer la tarde, encontraron finalmente un lugar apartado, un pequeño cobertizo semiabandonado detrás de un granero, donde pudieron descansar sin ser vistos. John encendió un pequeño fuego y ofreció algo de comida que había logrado conservar. La joven apache, aunque tímida, aceptó y comió lentamente mientras observaba al vaquero con una mezcla de gratitud y respeto. Por primera vez en horas parecía relajarse un poco. Ese primer refugio simbolizó más que seguridad temporal. Representaba un pequeño triunfo en la lucha por la libertad, una pausa que les permitía recuperar fuerzas y planear los siguientes pasos. La huida había comenzado. Los primeros obstáculos habían sido superados, y aunque la amenaza aún persistía, ambos habían aprendido a trabajar juntos, a confiar y a protegerse mutuamente. La aventura estaba lejos de terminar, pero la primera batalla por la libertad había sido ganada. El refugio improvisado detrás del granero les ofrecía un respiro que no habían tenido desde la subasta. La joven apache se acomodó cerca del fuego, observando con cautela cómo John movía palos para mantener la llama viva. Sus manos aún temblaban, pero había en su mirada una chispa de curiosidad que no había estado allí antes. Durante días había conocido únicamente miedo, humillación y la constante amenaza de quienes la trataban como propiedad. Ahora, aunque la libertad física estaba asegurada, necesitaba tiempo para procesar que alguien había arriesgado todo por ella y que no tenía que temer a cada sombra que se moviera. John, consciente de que este era un momento crucial, decidió hablar. Su voz era tranquila, con un timbre que transmitía seguridad sin imponerse. «No tienes que decir nada si no quieres», le dijo, mientras colocaba un pequeño cuenco de agua cerca de ella. «Solo quiero que sepas que estás a salvo por ahora. Nada de lo que pasó hoy te define. Eres libre». La joven apache lo miró sorprendida por la sencillez y honestidad de sus palabras. Durante tanto tiempo nadie le había hablado con respeto. Cada palabra que escuchaba estaba teñida de órdenes, amenazas o burlas. Ella comenzó a responder lentamente, al principio con frases cortas y vacilantes. Habló de su tribu, del desarraigo que sentía desde que había sido separada de su familia y de la dureza de la vida bajo la opresión. John escuchaba atentamente sin interrumpir, dejando que cada palabra se desplegara. A veces asentía, otras veces fruncía ligeramente el ceño, pero siempre con respeto. Cada gesto de atención reforzaba en ella la idea de que podía confiar, de que por primera vez no estaba sola ni bajo amenaza. Mientras compartía sus historias, la joven apache comenzó a enseñar a John pequeñas lecciones sobre su cultura. Gestos, palabras, nombres de plantas y hierbas, incluso técnicas básicas de supervivencia que había aprendido desde niña. John escuchaba con fascinación. Cada conocimiento que adquiría no solo le ayudaba a protegerla mejor, sino que también acercaba sus mundos, construyendo un puente entre la vida del vaquero y la historia de la joven. La distancia entre sus experiencias disminuía con cada intercambio, reemplazada por un respeto y una admiración mutua que crecía con naturalidad. El fuego crepitaba entre ellos, lanzando sombras que danzaban en las paredes del granero y creando un ambiente íntimo, casi sagrado. La joven apache, a pesar de su cautela, comenzó a relajarse, confiando en que John no la haría daño. A cada historia contada, a cada gesto de paciencia por parte del vaquero, el miedo se transformaba en un lazo silencioso, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras explícitas. La confianza se tejía lentamente, como una red invisible que los unía de manera profunda. John también compartió aspectos de su propia vida. Habló de su infancia en la granja, de la pobreza, de la soledad y de la constante lucha por mantener la dignidad en un mundo que no siempre la reconocía. No buscaba impresionarla ni ganarse su simpatía. Simplemente hablaba con honestidad, permitiendo que ella conociera al hombre detrás del vaquero. La joven apache escuchaba con atención, sorprendida de encontrar en alguien que no pertenecía a su mundo la misma sensibilidad y deseo de justicia que ella valoraba en su propia tribu. El vínculo entre ellos no se construía solo con palabras, sino con acciones. Cada gesto de cuidado, cada señal de respeto, cada silencio compartido reforzaba la idea de que podían confiar el uno en el otro. La joven comenzaba a sentirse protegida, y John empezaba a comprender que su compromiso con ella iba más allá de la libertad física. Estaba creando un vínculo humano, basado en la confianza, la empatía y la dignidad. Cuando la noche se asentó sobre el poblado y los sonidos del exterior disminuyeron, ambos se sintieron más tranquilos. La joven apache, aunque cansada, ya no estaba paralizada por el miedo. John, a su vez, sentía que el vínculo que estaban construyendo era la base sobre la cual podrían enfrentar cualquier peligro futuro. Lo que había comenzado como un rescate desesperado se estaba transformando en una relación de respeto mutuo,
Un primer paso hacia algo mucho más profundo y significativo. En esa noche silenciosa, con el fuego ardiendo suavemente, ambos entendieron algo fundamental. La confianza podía surgir incluso en los lugares más inesperados, y que a veces la verdadera libertad no solo se encontraba en la ausencia de cadenas, sino en la certeza de que alguien estaba dispuesto a cuidarte y escucharte sin condiciones ni expectativas. El refugio improvisado ofrecía un respiro, pero John sabía que la seguridad era temporal. La plaza de la subasta ya no estaba a la vista, pero la amenaza de los hombres que podían intentar recuperar a la joven apache aún persistía. Los rumores de la liberación se habían esparcido rápidamente por el poblado, y John era consciente de que no todos verían su acción con buenos ojos. Algunos lo considerarían un loco, otros un rebelde, y algunos simplemente un obstáculo que debía eliminarse. La tensión era palpable, y él sabía que pronto enfrentarían un desafío aún más peligroso que la huida inicial. Al amanecer del día siguiente, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los tejados polvorientos, John y la joven apache se movieron con cautela hacia la periferia del pueblo. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada calle era un potencial campo de emboscada. Mientras avanzaban, John mantenía la mirada alerta, observando cada ventana, cada puerta entreabierta, cada figura que se movía a lo lejos. La joven, aunque más confiada que el día anterior, seguía pegada a su lado, absorbiendo su seguridad y aprendiendo a leer los gestos y movimientos de su protector. Pronto, la tensión se convirtió en realidad. Dos hombres uniformados como agentes locales aparecieron al final de una calle, caminando con paso firme y rígido. Sus miradas se dirigieron directamente hacia John y la joven apache, y el vaquero comprendió de inmediato que no eran curiosos inocentes. Su instinto le gritaba que estaban allí para reclamar a la joven o al menos para interrogarlo sobre su presencia y acciones. John reaccionó rápidamente, guiando a la joven hacia un callejón lateral estrecho, donde podían ocultarse detrás de barriles y carros apilados. El corazón de la joven comenzó a latir con fuerza y sus manos temblaban ligeramente. John le colocó una mano sobre el hombro, transmitiéndole calma a través del contacto físico. «Mantente tranquila y no digas nada», le susurró. Ella asintió apenas, entendiendo que la supervivencia dependía de su silencio y de su confianza en él. Los agentes continuaron caminando lentamente, sus ojos escaneando la calle principal, pero sin notar a los fugitivos escondidos en las sombras. Cuando los hombres pasaron, John aprovechó la oportunidad para guiarlos más lejos del centro del poblado. Sabía que no podían quedarse quietos ni confiar en que la amenaza desaparecería sola. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con precisión. A lo largo de la mañana buscaron rutas menos transitadas, evitando mercados y caminos principales, usando la experiencia del vaquero para moverse silenciosamente y mantenerse fuera de la vista de cualquiera que pudiera reconocerlos. Durante el camino, John habló con la joven apache, explicándole la necesidad de cautela y cómo debía reaccionar si se encontraban con más agentes. Ella escuchaba atentamente, absorbiendo cada instrucción con la seriedad de alguien que comprendía que sus vidas dependían de seguirlas al pie de la letra. La relación entre ellos se fortalecía a través de la colaboración forzada por la necesidad de sobrevivir. Cada gesto, cada palabra, cada mirada reforzaba el vínculo de confianza que habían empezado a construir la noche anterior. Sin embargo, la amenaza no era solo física, también era legal y social. Algunos habitantes del pueblo empezaban a murmurar sobre lo ocurrido en la subasta, y la noticia se extendía rápidamente. John sabía que cualquier autoridad que llegara al lugar podría intentar separarlos o castigar su intervención. Por eso cada decisión se volvía estratégica, moverse rápido, elegir rutas seguras y sobre todo no confiar en nadie que pudiera delatarlos. Al final de la tarde, después de varias horas de tensión constante, encontraron un pequeño sendero que llevaba hacia el bosque en las afueras del pueblo. Allí, la seguridad parecía más probable, terreno abierto, cubierto de árboles, donde podrían descansar y planear sus próximos pasos sin la constante amenaza de ser observados. La joven apache, aunque exhausta, parecía más tranquila y John sintió un leve alivio. Sabía que habían superado la primera gran prueba, pero también entendía que los desafíos más peligrosos aún estaban por venir. Esa experiencia reforzó en ambos la importancia de la confianza y la cooperación. John había demostrado su valor y determinación, y la joven había empezado a comprender que no todos los hombres buscaban controlarla o dañarla. La relación que se estaba formando entre ellos se basaba ahora en respeto, lealtad y la necesidad mutua de sobrevivir en un mundo que podía ser cruel y despiadado. La tensión no desaparecía, pero el vínculo entre ellos se volvía más fuerte, preparándolos para enfrentar cualquier peligro que surgiera en los días siguientes. Después de escapar de la amenaza de los agentes del pueblo,
John y la joven apache finalmente encontraron un espacio donde podían bajar la guardia. Un pequeño claro en el bosque, rodeado de árboles altos que filtraban la luz del sol, les ofrecía un refugio temporal donde la tensión disminuía, aunque no desaparecía por completo. Para la joven, era un alivio poder respirar sin el temor constante de ser atrapada, mientras que para John era una oportunidad de fortalecer la confianza que había comenzado a surgir entre ellos. Durante los primeros minutos, el silencio se llenó únicamente del sonido del viento entre las hojas y del crujido de las ramas bajo sus pies. John, consciente de que los momentos de calma eran tan importantes como los de acción, comenzó a enseñarle algunas técnicas básicas de supervivencia que conocía. Cómo reconocer señales de peligro, cómo caminar sin hacer ruido, cómo orientarse usando la posición del sol. La joven apache observaba atentamente, absorbiendo cada palabra y gesto. No era solo información práctica. Era también un gesto de respeto hacia ella, una forma de decirle que confiaba en su inteligencia y habilidad. A medida que pasaban las horas, la joven comenzó a corresponder, compartiendo conocimientos de su propia cultura y experiencia. Le enseñó a identificar plantas comestibles y medicinales, cómo leer rastros de animales y cómo moverse sigilosamente por el terreno sin ser detectada. John escuchaba con fascinación, reconociendo que cada enseñanza no solo los mantenía a salvo, sino que también los acercaba, creando un vínculo que trascendía la simple supervivencia. Cada gesto, cada intercambio de conocimientos, fortalecía la confianza y comenzaba a formar un lazo emocional que ambos sentían, aunque no lo expresaran abiertamente. Mientras trabajaban juntos, John empezó a notar cambios en la joven apache. Sus hombros antes tensos comenzaban a relajarse. Sus movimientos eran más seguros y fluidos. La mirada, aunque aún vigilante, mostraba curiosidad y un pequeño destello de diversión cuando algo le parecía interesante o ingenioso. Él comprendió que la confianza se construía a través de acciones consistentes y pequeñas victorias compartidas. Cada instrucción correcta, cada habilidad adquirida, reforzaba la seguridad de ella y la sensación de que podían enfrentar juntos los desafíos del mundo exterior. Pero no todo era enseñanza práctica. También compartieron historias y recuerdos, intercambiando experiencias de vida que, aunque diferentes, encontraban puntos de conexión. John le habló de su infancia en la granja, de la pobreza y de la lucha por mantener la dignidad, mientras que ella narraba fragmentos de su vida en la tribu apache, su familia y las dificultades que enfrentaba como joven mujer en un mundo hostil. Cada relato era un hilo que los unía más allá de la necesidad inmediata de sobrevivir. Comenzaban a comprenderse, a valorarse, y a reconocer en el otro un espíritu similar de resistencia y coraje. La tarde transcurrió entre enseñanza, conversación y pequeñas demostraciones de confianza. John le permitió tomar decisiones sobre la dirección que debían seguir, mostrando respeto por su conocimiento del territorio y su intuición. La joven apache, por su parte, comenzó a dejarse guiar, confiando en su juicio y aprendiendo a equilibrar sus instintos con los consejos de él. Era un intercambio de poder y respeto, un aprendizaje mutuo que los preparaba para enfrentar los peligros futuros con una cohesión que solo se forja en circunstancias extremas. Al caer la tarde, se sentaron juntos cerca de un pequeño arroyo, lavando la suciedad del viaje y compartiendo un momento de tranquilidad que parecía casi irreal después de días de peligro constante. Ambos sentían que la relación que se estaba construyendo no era solo de supervivencia, sino de respeto, lealtad y comprensión. La joven apache comenzaba a comprender que podía confiar plenamente en John, y él, que su cuidado y compromiso estaban creando algo más profundo que un simple rescate. Mientras el sol se ocultaba detrás de las copas de los árboles, iluminando el bosque con tonos dorados y naranjas, ambos comprendieron que estaban formando un equipo. Cada paso, cada enseñanza y cada gesto de cuidado consolidaba un vínculo silencioso pero poderoso. No solo eran sobrevivientes, sino aliados, capaces de enfrentar juntos los peligros que aún acechaban en su camino. La confianza mutua se había convertido en su arma más valiosa y la base de algo que podría transformarse en un lazo mucho más profundo con el tiempo. El bosque, que hasta entonces les había ofrecido un refugio seguro, dejó de sentirse completamente protegido cuando John vio la figura de un hombre a caballo emergiendo entre los árboles a cierta distancia. Su instinto le gritó que no era un viajero inocente ni un cazador de animales. El hombre, con un rostro curtido y mirada calculadora, se movía con la determinación de alguien acostumbrado a rastrear y capturar presas humanas. Un cazador de recompensas o un comerciante de esclavos, probablemente informado de la liberación de la joven apache, había decidido perseguirlos. La amenaza se volvió inmediata, real y tangible. John apretó la mano de la joven, quien, aunque más confiada que en los primeros días, volvió a tensarse. Sabía que no podían enfrentarlo directamente,
No tenían armas ni ventaja numérica. La supervivencia dependía de su ingenio, rapidez y coordinación. Sin pronunciar palabra, John indicó un desvío por un sendero más estrecho, cubierto por arbustos y árboles, un terreno que conocía mejor que su perseguidor. Cada paso debía ser silencioso, cada movimiento calculado para no delatar su posición. La joven apache, comprendiendo la gravedad de la situación, se mantuvo pegada a él confiando en su juicio. El hombre a caballo avanzaba con paciencia, su experiencia evidente en la manera en que estudiaba el terreno, buscando rastros, huellas o cualquier indicio de su objetivo. John se concentró, recordando las lecciones de rastreo que la joven le había enseñado sobre cómo los animales dejaban marcas y cómo un terreno podía ser usado para ocultarse. Comenzó a aplicar esas mismas tácticas humanas. Elegir rutas con raíces y hojas sueltas para minimizar ruidos, usar sombras y cambios de dirección para confundir al perseguidor, e incluso dejar pequeñas pistas falsas que podrían desviar al hombre de su verdadero camino. Durante el trayecto, ambos trabajaron como un equipo perfectamente sincronizado. La joven apache señalaba ramas secas y hojas que podrían traicionar su presencia, mientras John ajustaba su ritmo y movimientos para mantenerse ocultos. Su confianza mutua era clave. Cada gesto de atención y colaboración fortalecía la certeza de que podían sobrevivir si mantenían la calma y la comunicación silenciosa. La tensión era extrema. Cada crujido de rama o movimiento sospechoso podía significar la diferencia entre la captura y la libertad. El cazador, aunque experimentado, comenzaba a mostrar signos de frustración. Su presa no era fácil de rastrear, y la habilidad de John para anticipar sus movimientos lo mantenía constantemente en desventaja. La joven apache, mientras tanto, demostraba su ingenio y conocimiento del terreno, contribuyendo activamente a la evasión. Por primera vez, ambos sentían que no eran meros fugitivos. Estaban luchando con estrategia, usando su inteligencia y cooperación como armas contra alguien mucho más preparado y peligroso. Finalmente, John encontró un punto donde un arroyo cruzaba el sendero, creando un terreno difícil de seguir para el hombre a caballo. Con cuidado los guió a través del agua y hacia una zona más densa del bosque, donde los árboles y arbustos ocultaban su presencia. Mientras se movían, la joven apache comenzó a relajarse ligeramente, confiando plenamente en la habilidad del vaquero para mantenerlos a salvo. La experiencia del peligro compartido había solidificado aún más su vínculo. No era solo supervivencia, sino un profundo entendimiento mutuo. El cazador continuó durante un tiempo, pero pronto perdió el rastro, frustrado y confundido por los cambios de dirección y las pequeñas pistas falsas que John había dejado estratégicamente. Al ver que no podía localizar a su objetivo, finalmente se dio la vuelta, murmurando palabras de amenaza que resonaban entre los árboles. John y la joven respiraron con alivio, pero sabían que esto no era el final. La amenaza estaba latente y la precaución debía mantenerse alta. Esa experiencia no solo reforzó su capacidad para sobrevivir juntos, sino que también consolidó la confianza y el respeto mutuo. Ambos comprendieron que la verdadera fuerza no residía solo en la habilidad individual, sino en la cooperación, el ingenio y la disposición de protegerse mutuamente. La joven apache por primera vez sintió que podía depender de alguien fuera de su tribu, y John reconoció que su coraje y compromiso estaban formando un vínculo que iba más allá de un simple rescate. Estaban construyendo una alianza basada en lealtad, respeto y confianza. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, cubriendo a John y a la joven apache con un manto de sombras y silencio. Aunque habían logrado despistar al cazador, John sabía que no podían bajar la guardia. La libertad recién ganada seguía siendo frágil, y cualquier error podía costarles la captura nuevamente. A medida que avanzaban, John tomó la decisión de dividirse temporalmente de la ruta principal para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Era un riesgo calculado, pero necesario. Necesitaban moverse con cautela hasta encontrar un refugio más seguro fuera del alcance del pueblo y sus hombres. A cada paso, John sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La joven apache confiaba en él, y cada decisión que tomaba podía significar la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Su experiencia y conocimiento del terreno eran sus principales armas, pero sabía que a veces el coraje implicaba sacrificios personales. No se trataba solo de guiarla, sino de protegerla, incluso si eso significaba ponerse en peligro él mismo. La carga emocional era intensa, pero también reforzaba la determinación de John. No podía permitir que nada ni nadie dañara a la joven. Mientras se adentraban en un tramo más angosto del bosque, escucharon ruidos a lo lejos, ramas crujidas, pasos que no pertenecían a ellos. John inmediatamente reconoció la señal. Alguien los había seguido, posiblemente uno de los hombres del cazador de recompensas que no se había dado por vencido.
Sin perder tiempo, colocó a la joven apache detrás de un tronco caído, cubriéndola con ramas y hojas mientras él se adelantaba para enfrentar la amenaza. La tensión era palpable, pero John no vaciló. Sabía que debía distraer al intruso para darle tiempo a ella para escapar si era necesario. El hombre apareció entre los árboles, avanzando con cautela, creyendo que podría sorprenderlos. Pero John estaba listo. Con movimientos precisos y rápidos, utilizó su conocimiento del terreno para desorientarlo. Pequeñas ramas caían estratégicamente, pasos falsos y ruidos controlados que guiaban al perseguidor por direcciones equivocadas. La joven apache observaba desde su escondite, admirando la habilidad y el valor del vaquero. Por primera vez comprendió la magnitud de su sacrificio. John estaba arriesgando su seguridad para garantizar que ella permaneciera libre. Después de varios minutos de tensión extrema, John logró guiar al intruso hacia un claro donde podía neutralizar temporalmente la amenaza. Sin recurrir a violencia innecesaria, utilizó su astucia para que el hombre perdiera el rastro, asegurando que la joven pudiera continuar su camino en seguridad. Cuando volvió hacia ella, la encontró temblando, no solo por el miedo, sino también por la admiración hacia su protector. John le ofreció su mano y la ayudó a incorporarse, asegurándose de transmitir calma y confianza. Con el peligro inmediato neutralizado, continuaron avanzando hasta un lugar donde podían descansar, un viejo refugio abandonado entre rocas y árboles, que ofrecía protección contra los elementos y la posibilidad de ocultarse de futuras amenazas. La joven apache, aunque exhausta, sonrió por primera vez desde que había sido liberada. En ese momento comprendió que la valentía de John no solo le había dado libertad física, sino también un espacio seguro donde podía empezar a sanar y recuperar su confianza en los demás. Mientras se acomodaban, John se permitió un momento de reflexión. Había arriesgado todo, había usado sus últimos recursos y había enfrentado peligros reales, pero la recompensa no era material. Era la libertad y la seguridad de alguien que había llegado a significar mucho más que una simple persona a la que rescatar. La joven apache, aunque todavía guardaba cierto miedo y cautela, comenzó a hablarle más abiertamente, compartiendo historias de su vida y mostrando gratitud de una manera genuina. Cada palabra, cada gesto fortalecía el vínculo entre ellos, transformando su relación de simple rescate a una conexión profunda basada en confianza y respeto. En esa noche silenciosa, con el refugio oscuro pero seguro a su alrededor, ambos entendieron algo fundamental. La verdadera valentía no consistía solo en enfrentar al peligro, sino en arriesgarlo todo por proteger a alguien más. La joven apache sabía que podía depender de John, y él comprendió que su decisión de usar todo lo que tenía había creado no solo un acto heroico, sino un vínculo que definiría sus vidas para siempre. La libertad, la seguridad y la confianza que compartían eran un triunfo mucho más grande que cualquier riqueza o recompensa. Tras pasar la noche en el refugio abandonado, John y la joven apache se despertaron con el sol filtrándose entre los árboles, iluminando el bosque con un resplandor cálido. La tensión de los días anteriores no había desaparecido por completo, pero la sensación de seguridad temporal les permitió pensar con mayor claridad. John sabía que su próximo paso era crucial. Necesitaban un plan para salir del territorio peligroso y llegar a un lugar donde la joven pudiera vivir sin temor, constante a ser capturada nuevamente. Mientras, desayunaban con lo poco que habían podido conservar. John sacó un pequeño mapa que había llevado consigo. Lo extendió sobre una roca plana y comenzó a trazar rutas posibles, evitando los caminos principales y considerando los ríos, colinas y terrenos boscosos que podrían ofrecerles cobertura. La joven apache se inclinó sobre el mapa, señalando senderos que conocía desde su infancia, áreas donde los hombres raramente se aventuraban y lugares donde podrían encontrar refugio temporal. Su conocimiento combinado con la experiencia de John en orientación y supervivencia les daba una ventaja significativa. Mientras planificaban, John le habló con calma y firmeza sobre los riesgos que aún enfrentarían. Le explicó que no podían confiar en extraños, que cada decisión debía tomarse con prudencia y que la cooperación mutua era esencial para garantizar su seguridad. La joven apache escuchaba atentamente, asimilando cada detalle. Aunque confiaba en él, sabía que el mundo exterior aún estaba lleno de amenazas y que su supervivencia dependía tanto de su ingenio como de la protección de John. Decidieron moverse al caer la tarde, aprovechando la penumbra para cubrir sus movimientos. Mientras avanzaban, ambos mantuvieron silencio, usando señales discretas para comunicarse sobre direcciones, obstáculos y posibles peligros. Cada paso estaba calculado. Cruzaban arroyos siguiendo rutas que minimizaban el ruido, evitaban claros expuestos y usaban la vegetación para permanecer ocultos. La cooperación y la confianza entre ellos se habían vuelto tan instintivas que podían anticipar los movimientos del otro sin necesidad de palabras.
Durante el trayecto, la joven apache comenzó a compartir más sobre sus habilidades y estrategias de supervivencia. Le enseñó a leer rastros de animales que también podían indicar la presencia de hombres, a reconocer plantas útiles para curar heridas menores y a percibir los sonidos del bosque que indicaban peligro. John, impresionado por su conocimiento, se dio cuenta de que esta enseñanza no solo les ayudaba a sobrevivir, sino que también fortalecía su vínculo, mostrándole respeto y valoración por su inteligencia y habilidades. Cuando la noche cayó, encontraron un claro seguro donde podían descansar brevemente. John encendió un pequeño fuego y compartió algo de comida. La joven apache, aunque todavía vigilante, se permitió un momento de relajación. Fue un instante de normalidad en medio de días de constante tensión. En ese momento, ambos comprendieron que cada desafío superado fortalecía su relación. La confianza, la cooperación y la mutua admiración se habían convertido en pilares de su supervivencia. Al continuar su viaje al amanecer, enfrentaron nuevos obstáculos, caminos bloqueados por árboles caídos, senderos abruptos y cambios repentinos en el clima. Cada dificultad requería adaptación inmediata. John demostraba paciencia y liderazgo, mientras la joven apache aplicaba sus conocimientos para sugerir rutas alternativas o técnicas de movimiento más seguras. La dinámica entre ellos se había transformado. Ya no eran simplemente protector y protegida, eran un equipo, confiando en las habilidades del otro para superar cada desafío. Finalmente, después de varios días de viaje, avistaron en la distancia un pequeño asentamiento aliado, un lugar donde la joven podría estar a salvo y donde John podría garantizar que nadie la buscaría. La emoción fue contenida pero palpable. La meta estaba cerca y la sensación de logro fortalecía su confianza mutua. Habían atravesado peligros, enfrentado amenazas y aprendido a depender uno del otro. Cada obstáculo superado había cimentado un vínculo que iba más allá de la supervivencia. Era respeto, lealtad y una incipiente conexión emocional que había surgido de la adversidad compartida. Ese día, mientras se acercaban al asentamiento, ambos comprendieron algo esencial. La verdadera libertad no consistía únicamente en escapar de la amenaza, sino en encontrar un lugar seguro donde pudieran vivir y reconstruir sus vidas, juntos aunque todavía inciertos sobre el futuro. La travesía había probado su coraje, su ingenio y su capacidad de cooperación y les había enseñado que la confianza mutua era su arma más poderosa. El pequeño asentamiento apareció al amanecer, bañado por la luz dorada que se filtraba entre los árboles. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio del pueblo y de los cazadores que aún podían rondar los alrededores. John y la joven apache se detuvieron al borde del claro, observando con cautela pero también con una esperanza silenciosa. Por primera vez desde la subasta, la sensación de peligro disminuía, reemplazada por la promesa de seguridad y estabilidad. Mientras avanzaban lentamente hacia el asentamiento, la joven apache no pudo evitar mirar a John con gratitud y admiración. Había sido rescatada, guiada a través de peligros inimaginables y enseñada a sobrevivir no solo con habilidad, sino también con dignidad. John, por su parte, sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Cada decisión arriesgada, cada paso peligroso, cada sacrificio hecho por ella había valido la pena. Más allá de la libertad física, había logrado algo mucho más profundo. Había sembrado confianza y respeto mutuo, y en el proceso había creado un vínculo irrompible. Al entrar en el asentamiento, fueron recibidos por habitantes locales que, tras escuchar brevemente su historia, ofrecieron refugio temporal. John se aseguró de que la joven estuviera acomodada y protegida, enseñándole que podía confiar plenamente en este nuevo entorno. Por primera vez, la joven apache pudo dejar caer la guardia por completo. Sus ojos, antes llenos de miedo y desconfianza, ahora reflejaban alivio y esperanza. La libertad ya no era una mera idea abstracta. Era tangible, segura y alcanzable. Durante los días siguientes, la joven comenzó a adaptarse a su nuevo entorno, aprendiendo a moverse con seguridad y a integrarse en la pequeña comunidad. John permanecía cerca, no como un guardián, sino como un compañero y aliado, asegurándose de que cada paso hacia la normalidad fuera firme y seguro. Su presencia constante reforzaba el sentido de protección, pero también permitía que la joven empezara a experimentar autonomía y confianza en sus propias decisiones. Era un delicado equilibrio entre cuidado y libertad que ambos estaban aprendiendo a manejar. La convivencia en el asentamiento también permitió que John y la joven apache compartieran momentos más personales. Hablaban de sus sueños y temores, de lo que habían perdido y de lo que esperaban construir en el futuro. Cada conversación reforzaba la conexión entre ellos, uniendo sus experiencias y sentimientos en un lazo basado en respeto, empatía y admiración mutua. La relación que había comenzado como un rescate se había transformado en una alianza emocional y afectiva,
profundamente arraigada en la confianza y en la vivencia compartida de desafíos y triunfos. Con el paso del tiempo, la joven Apache comenzó a recuperar su sentido de identidad y dignidad. La libertad que John le había dado no solo le permitió escapar físicamente, sino también reconstruir su autoestima y su confianza en el mundo que la rodeaba. Ella aprendió que podía depender de alguien sin perder su independencia, y que el cuidado genuino de otra persona podía coexistir con la fortaleza propia. Esta lección fue tan liberadora como el escape de la subasta, y fortaleció la relación entre ambos de una manera que ningún acto de heroísmo físico podría haber logrado por sí solo. John, por su parte, entendió que su valentía y sacrificio habían tenido un impacto profundo. No solo había salvado a alguien de una vida de opresión, sino que había creado un vínculo que trascendía el simple acto de rescate. La conexión que había establecido con la joven Apache era ahora un pilar de confianza y respeto mutuo, una promesa silenciosa de apoyo y protección que no dependía de la autoridad, la riqueza o la fuerza, sino de la humanidad compartida. Al final, mientras ambos observaban el horizonte desde la colina cercana al asentamiento, comprendieron que la travesía había terminado, pero que su historia conjunta apenas comenzaba. La joven Apache había ganado algo invaluable: libertad, seguridad y un aliado leal. John había encontrado algo que no esperaba: un vínculo profundo basado en confianza, respeto y humanidad. En ese momento, la promesa de un futuro compartido se sentía real y tangible, y ambos supieron que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo aún les presentara. La libertad ya no era solo un escape, era un comienzo, y el vínculo que habían forjado en la adversidad sería la fuerza que los sostendría en cada paso del camino por venir.